pasada que era un tema de flujo de fluido a través de una masa de sólidos, ¿sí? El flujo de fluido se desarrollaba porque venía una suspensión de sólido y fluido, atravesaba una malla que era medio filtrante, se acumulaban los sólidos y el fluido comenzaba a circular a través de los canales que se formaban, que yo le decía que eran como unos capilares, y vamos a asimilar esto a lo que es una cañería, o sea, cada canal como un caño para poder llevar a cabo el análisis matemático del tema. Disculpe, profe. Sí. Creo que no está grabando, creo. Ah, perdón, tiene razón. Denme un segundo. Ahí estamos, ¿sí? Bien. Gracias. Entonces, la resistencia al flujo a través de la masa de sólido, o sea, a través de los huecos del sólido, es la resultante, o sea, es la resultante, sería como la sumatoria del frotamiento de ese fluido a través de todas las partículas. Es decir, es como si ustedes fueran fluidos que van a un recital en donde ya empezó, por supuesto, siempre llegamos tarde, y hay una infinidad de personas acumuladas en la puerta que todavía no entraron porque llegaron tarde igual que nosotros. Entonces nosotros vamos a hacer el fluido que vamos a tratar de pasar, porque somos cordobeses, nosotros pasamos antes que todos los demás, entonces nos metemos entre la gente, ¿sí? Nos metemos entre la gente que es la torta, para pasar por el medio filtrante que es el patobique y la puerta del recital, ¿estamos? Entonces nosotros tenemos que frotamos, hacemos la frotación total de todas las partículas del lecho, ¿sí? Y ese frotamiento va a depender de un número de Reynolds, a ver, déjenme buscar otra cosa, que es un número de Reynolds diferente. Esta computadora me tiene a mal traer siempre, no sé por qué. Aguarden un segundo. Acá está, ¿la ven a la página? No, profe, no se ve. No, no se ve, profe. No. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Se ve una hoja. Ahora sí. No es eso. Denme un segundo que se me ha desordenado todo. Del anterior. Acá está. ¿Cómo lo puedo agrandar?
Ahí está. Recuerden que yo les voy a repetir hasta el cansancio que en todo, este es un sistema de flujo a través de una masa de sólidos. Dijimos que el fluido va a rozar con todos los sólidos que están en el lecho, y el DNI y el ADN de un sistema de flujo de fluido, ¿qué es? El número de Reynolds. O sea, no se puede hablar de flujo de ningún tipo de fluido si no tenemos definido un número de Reynolds, ¿sí? Acá el número de Reynolds dice dPGO sobre mu. A ver, chicos, yo quisiera que ustedes copien lo que hablo, porque la fórmula yo ya se la subo a autogestión, ¿verdad? Este número de Reynolds tiene una velocidad másica, que es la velocidad por la densidad. El tema de el flujo de fluido cuando hay una sola partícula, y esto es parte de fenómenos de transporte, es que no hay una separación clara del fluido en la partícula del sólido. O sea, no hay una separación o una interfase clarísima entre flujo laminar y flujo turbulento como en cañería, ¿sí? En cañería es fácil, si ustedes ven las figuras de la sección de velocidades, que hay un punto que la velocidad se despega prácticamente de la pared del caño y deja de ser laminar para ser turbulento en un chischás, mientras que a través de la partícula de sólido, cuando un fluido se pega, más si el fluido es aerodinámico, se pega al fluido. Si fuera una esfera, ustedes lo han visto, lo que es el flujo de fluido a través de una esfera, que no hay una separación y hay a veces formación de estela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual que en una única partícula, que no es el caso del lecho de fluido, de sólidos del filtro, no hay una transición brusca entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Cuando el flujo atraviesa esos canales, ¿sí? Los canales son, como ya dijimos, unos capilares de sección variable, con lo cual en el mismo canal puede haber partes donde el flujo es turbulento y partes donde el flujo es laminar, ¿sí? Todo este cambio en el sistema de flujo de laminar a turbulento va a depender de las siguientes variables, que son la porosidad del lecho, ¿sí? Porque las partículas están depositadas al azar, ¿sí? Entonces, debido a eso y a la sección variable del canal, vamos a definir RH, este RH que se llama radio hidráulico, que es la relación entre los volúmenes de los huecos del lecho, o sea, de la parte libre para que pase el fluido, sobre el perímetro mojado, y se relaciona con el área de sección transversal sobre el perímetro mojado. Para números de Reynolds altos, ¿sí? El factor Fanning no es constante como en el caso de las cañerías. ¿Se acuerdan? Para números de Reynolds altos, o sea, para flujo turbulento, en cañerías, ¿el Fanning cómo es? Constante, que no lo es en el caso del flujo a través de las tortas. ¿Por qué? Porque no es completamente turbulento, dijimos, el flujo a través de la torta. No es brusco el pasaje de laminar a turbulento. En cañería sí es brusco el paso de laminar a turbulento. Y toda vez que vamos a trabajar con distintas fuerzas, que vamos a tener que vencer distintas fuerzas para pasar a través del lecho de sólidos, las vamos a tener que incluir a esas fuerzas en una ecuación para generar lo que sería el aspecto matemático del proceso de filtración. Entonces, vamos a tener que tener una fuerza de frotamiento viscoso y una fuerza de inercia.
Esas dos fuerzas son las que se involucra el fluido que pasa a través de la masa de torta. Para eso, para poder sumar esas dos fuerzas, porque las fuerzas no son sumables muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a suponer lo siguiente, que las partículas están distribuidas, escriban, que las partículas están distribuidas al azar, que los efectos de rugosidad del canal son despreciables, o sea, esto es toda una teorización de que lo que no ocurre realmente, pero para poder hacer el dibujo de la ecuación, vamos a hacer suposiciones de cosas que no existen. O sea, las partículas están al azar, los efectos de rugosidad en el canal son despreciables, todas las partículas son de igual tamaño y forma, lo cual no es cierto, y los efectos finales de pared son despreciables. Es decir, cuando hablo que los efectos finales de pared es despreciable de la pared del filtro, ¿sí? Significa que el diámetro de la torta y la altura de la torta, el diámetro y la altura son mucho mayores que el diámetro de la partícula, ¿sí? Al ser mucho mayor el diámetro de la partícula, no tenemos interacción con las paredes que generan un flujo de fluido totalmente diferente. Entonces, la fuerza cortante de viscosidad es la fórmula número 1, que es la fuerza cortante de viscosidad por unidad de área, ¿sí? Que viene de esta ecuación, trae esta parte de tau B con techo, yo le digo la B con techo, viene de Hagen-Poiseuille, es de la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? De Hagen-Poiseuille, que Hagen-Poiseuille, por supuesto, en vez de radio hidráulico, habla de diámetro de cañería, ¿sí? Entonces, donde B con techito, esta B es velocidad en el canal, K sub 1 es una constante empírica de Hagen-Poiseuille, que vale 8 aproximadamente, y A sub S es el área del canal o áreas del límite del canal, ¿sí? Entonces esa es la fuerza cortante de viscosidad. La otra fuerza que habíamos dicho que interviene es la fuerza de inercia por unidad de área, que es igual a K2ρB cuadrado sobre G sub C, ¿sí? Las cuales dijimos que las íbamos a sumar y encontramos esta ecuación, que es fuerza de rozamiento por unidad de área, que es la fuerza cortante de viscosidad y la de inercia sumada, y me da la ecuación número 3. Siempre que supongamos que la fuerza 1 y la fuerza 2 sean aditivas, o sea que se puedan sumar. Entonces, vamos a definir un épsilon. Vamos a definir un épsilon, que es la porosidad de la torta. Esta porosidad de la torta es la relación entre el volumen de los espacios vacíos del lecho sobre el volumen total de la torta, sólidos más huecos, ¿sí? Esa porosidad es igual a C sobre T, que serían los poros que hay en el lecho para que pueda pasar el fluido, y hablo de volumen de canal igual a la porosidad por T, donde el C es igual a porosidad por T, ¿sí? Bien, entonces, voy a relacionar una, ¿cómo se llamaba esta velocidad? ¿Velocidad en el canal puede ser? No. ¿Velocidad media? No. Velocidad con techo. Con techito, sí. Es velocidad en el canal, ¿sí? El problema que nosotros tenemos es que en un canal de sólidos, es decir, cuando nosotros llegamos al recital, podemos medir la velocidad con que llegamos a la gente que hace de torta. Y podemos medir la velocidad cuando salimos de la cantidad de gente que hace de torta. O sea que es muy difícil poder manejar
la velocidad a través de la masa de sólidos, ¿sí? Entonces, para evitar tener que buscar algo y mentirnos con una velocidad a través de una masa de sólidos, nosotros vamos a suponer, este es un tubo, este es un tubo que tiene una masa de sólidos, ¿sí? Una masa de sólidos, y viene V sub 0, velocidad fuera del canal, y V sub 0, velocidad pasando los sólidos. Esta velocidad nosotros la conocemos. La velocidad dentro de... Nosotros no podemos cronometrar dentro de un canal la velocidad, entonces vamos a tomar la velocidad como si el canal estuviese vacío. Y vamos a relacionar la velocidad en el canal que hemos visto en la ecuación 1 y 2 con la velocidad fuera del canal de la siguiente forma. Decimos que la velocidad es igual a la velocidad fuera del canal sobre la porosidad, ¿sí? Entonces, defino A sub S, que es el área del canal o área de los límites del canal, que es el número de partículas por la superficie de cada partícula. Esto es, digamos, una cuestión matemática. El número de partículas, el número total de sólidos dividido por el volumen de una miel partícula. que dejamos ¿Qué? en las estantes, no, en las puertitas. Ahí. ¿Perdón? Dani, tenés el micrófono prendido. Eso le iba a decir. Bien. L es el ancho de la masa de sólidos, de la torta, ¿sí? L y S sub 0, vamos a definir L y S sub 0, o sea, la sección del filtro, la cara anterior del filtro, ¿sí? Y L es el alto. El volumen total de los sólidos en este trozo, donde está B con techito, es la sección por el alto por la porosidad, por 1 menos la porosidad, ¿sí? Luego el número de partículas es el volumen total de sólido dividido el volumen de una partícula, o sea, verifico lo que dice la ecuación C. Entonces coloco NP en, vamos a ver si engancho la otra hoja. A ver cuál viene. Si coloco NP en la ecuación B, si coloco NP en la ecuación B, no es esta la página. Acá está. A sub S menos S está, me da el radio hidráulico, que sería Sole, que era, lo sabíamos lo que era Sole, ¿sí? ¿Qué era Sole? La sección era la cantidad ¿de qué? A ver, chicos. ¿La cantidad de partículas decía? Sí, sí. Sobre el área de una partícula sola, ¿sí? Por el área de la sección, perdón, por el área de la sección transversal del canal. Entonces, ahí definimos el radio hidráulico bien, es decir, con la masa de sólido, los huecos y los volumen y superficie de cada partícula. Entonces, si tomamos V de la ecuación A, AS de la ecuación 4, RH de la ecuación 5, y la ponemos en la 3, me da esta ecuación, la 6, ¿sí? La 6, que es la ecuación de la fuerza de rozamiento en el flujo a través del lecho de sólidos, ¿sí? Entonces, esta ecuación 6 la vamos a facilitar poniendo que la fuerza de rozamiento es igual a la caída de presión. ¿Se acuerda que
¿Se acuerdan que siempre la presión disminuía desde la entrada a la salida? Con lo cual siempre es una caída de presión negativa por la porosidad y por la sección de la cara anterior de la torta. Entonces, reemplazamos 7 en 6 y nos da esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la famosa ecuación de Ergun, ¿sí? Ergun. Lo doy así rápido porque esto ustedes lo tienen que recontrasaber de operaciones, de fenómenos de transporte. En esta ecuación donde decimos que es que la pérdida de carga, la caída de presión tiene una sección que es laminar, esta parte es laminar y esta otra parte es turbulenta, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ayúdenme, ¿Ese término a eso se refiere? Exactamente, este término es laminar y el otro término es turbulento, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, tenemos en la ecuación de Ergun todos los elementos necesarios para el estudio del flujo de fluido a través de la masa de sólido. Tenemos la caída de presión, la longitud que tiene, el largo que tiene la torta, la densidad, tenemos la porosidad, la relación superficie-volumen de la partícula, tenemos la velocidad, supuesto el tubo vacío, tenemos las relaciones SP-SB, y tenemos dos constantes, ¿sí? Que son las constantes que, la K1 era la constante de la constante de Hagen-Poiseuille, y la K2 era otra constante, si no me equivoco. Esa constante K2 incluye el factor de Fanning. Esa constante K2 incluye el factor de Fanning. Entonces, con esta ecuación de Ergun, nosotros vamos a empezar a hablar de filtración. Nosotros habíamos dicho que para filtrar en un filtro de tortas, debíamos comenzar a filtrar a volumen constante, o sea, tratar de que salga siempre la misma cantidad de líquido del otro lado del filtro, aumentando la presión, ¿sí? Nosotros vamos aumentando la presión para que salga la misma cantidad de fluido. Y teníamos un límite mecánico, un límite que nos daba el manual del equipo, donde decía no pasen de tantos kilopascales de presión porque el filtro se rompe. Habíamos hablado que los filtros vienen equipados con unos presóstatos, que son unos controladores de presión, que harían que cuando se llega a esa presión de máxima, admisible por el equipo, ese presóstato detiene el bombeo del líquido, de la suspensión, perdón, y queda el filtro filtrando a P constante y a volumen variable, ¿sí? Y a volumen variable. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, teniendo conocimiento de qué es lo que pasa dentro de cada uno de los canales, que tenemos una parte laminar y otra turbulenta. Y vamos a pasar. Aquí. En todos los análisis de filtración, los autores hablan de que la velocidad a través de los canales es lo suficientemente baja para considerarlo un flujo laminar. Al ser un flujo laminar, en la ecuación 8, K2 es igual a 0, ¿sí? Y me queda menos delta P sobre L, derivada de P con respecto a L, y defino un U mayúscula, que es la velocidad lineal del filtrado, ¿sí? Entonces defino derivada de P con respecto a L, e incluyo U, donde K1 tiene un valor aproximado de 4,167. Nosotros definimos con una ecuación N que
la velocidad lineal del filtrado es la derivada de B con respecto a T sobre el área, ¿sí? Derivada de B con respecto a T sobre el área. Desde el tiempo T0 de comienzo de la filtración al tiempo θ de finalización de la filtración, ¿sí? Esta B es el volumen del filtrado recogido en el tiempo T. Esta B sin techo, fíjense que esta B es sin techito, sin la línea arriba, es la velocidad del filtrado recogido en el tiempo T. O sea, es la velocidad del café que recogemos después del filtro en la taza, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos recogiendo café en la taza, se va acumulando masa en el medio filtrante, o sea, derivado de masa es la integral, es la densidad de la partícula por el área por 1 menos épsilon por dl. Elimino dl entre la ecuación 10 y la 9 y me queda d sub p y me queda esta ecuación. Esta ecuación que siempre es la caída de presión, donde está el área, está la porosidad, la relación superficie-volumen de la partícula, está la velocidad lineal del fluido y la viscosidad del fluido. Profe, ¿mu es la velocidad lineal del fluido? No, mu es la viscosidad. Está. A ver. Acá. Si nosotros suponemos que la porosidad es constante porque la torta, dijimos que las tortas eran compresibles e incompresibles. Si la porosidad es constante, quiere decir que la torta, ¿cómo es? ¿Es incompresible? Incompresible, exactamente, porque no, es decir, cuando nosotros, ¿se acuerdan la línea azul de la línea negra, que era la presión de compresión? A medida que le vamos empujando suspensión a la lona, va comprimiendo la masa de sólidos que hay en la torta, y si los sólidos son deformables o fofines, como yo le hablaba, es decir, la torta rápidamente no permite el paso del fluido. Por eso, en las tortas que son no compresibles, tenemos una porosidad constante, con lo cual nosotros podemos integrar la ecuación 11 entre P' y PA, ¿se acuerdan? PA era en la cara anterior de la torta y P' era contra la lona, ¿sí? O sea, era solamente la caída, el delta P sub C, o sea, menos delta P sub C, la caída de presión en la torta, en la cake. Entonces, integra entre 0 y M y me da PA menos P, que era la caída de presión a través de la torta, o sea, el menos delta PC, es igual a esto. Para tortas no compresibles, ¿sí? Vamos a tener que definir, para ver con qué nos enfrentamos en la torta, con lo que se llama resistencia de la torta, ¿sí? Esta alfa sub L es la resistencia específica de la torta, en realidad es en resistencia local de la torta, que está definida con esta ecuación. La resistencia de la torta obviamente depende de la caída de presión. A ver, volvamos a la de PA menos P. Acá vamos a ver. Recuerden que yo dibujé una derivada de L, ¿sí? Una derivada, este era L, y este era un diferencial de L, un diferencial de L. Entonces teníamos PA menos P. Alfa interviene, o sea, la resistencia de la torta interviene en la caída de PA menos P, ¿sí? Menos P', PA menos P', ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver entre PA y P, o sea, en la cara del diferencial de torta que hemos tomado arbitrariamente.
Entonces, alfa L depende, para el caso nuestro, de PA menos P, que era hasta donde estaba el diferencial de L. La 11 me va a quedar de esta forma, ¿sí? Y si diferencial de PA menos P es menos diferencial de P, me queda de esta forma, que es una cuestión de cambios matemáticos. Vamos con lo que sigue. Este alfa local, que hablamos, el alfa sub L, les juro que lo puse ordenado. No. Acá está. El alfa sub L sería la resistencia de cada uno de los diferenciales de torta que nosotros deberíamos conocer y que no lo vamos a conocer en la recontravida. O sea, nosotros alfa L sería la resistencia local de cada uno de los diferentes. O sea, es como si nosotros pudiésemos cortar con una cortadora de fiambre la torta, ¿sí? Y evaluar en cada rodaja infinitésima, o sea, un diferencial de la torta, evaluar cómo es el alfa en cada una de esas rodajas, ¿sí? ¿Es práctico? No, no es práctico. No es práctico en absoluto. Es decir, no nos vamos a poner, salvo que tengamos como investigación la resistencia del medio filtrante al flujo de aire para el filtro de aire del motor MBM número 7. Entonces, como nosotros no vamos a hacer eso, vamos a determinar un alfa medio, o sea, un alfa medio en toda la torta, un alfa promedio que está dado con esta ecuación, la ecuación número 14. El concepto, las ecuaciones las van a ver, el concepto, saber que no podemos sacar un alfa local para cada una de las rodajas, sino que vamos a sacar un alfa medio. Entonces, la resistencia del medio, esta es la resistencia de la torta y la caída de presión en la torta entre PA y P'. O sea, volvamos a la caída donde yo digo que es entre PA menos P', ¿sí? Es la caída de presión de la torta, la caída de presión de la torta producida por el alfa medio, ¿sí? Por el alfa medio, y esa es la ecuación de la resistencia específica, de la resistencia de la torta con el alfa medio. El alfa tiene ecuaciones empíricas que ya las vamos a ver un poquito en las próximas páginas. Dijimos que eran dos resistencias las que sufría el flujo de fluido. Uno a través de la torta, que lo acabamos de ver, donde alfa es como el macho alfa que hace que nos baje la presión de filtración, ¿sí? O sea, la presión que nosotros entramos al filtro, entramos con una presión que va cayendo a medida que vamos rozando por los canales de los factores de forma de los sólidos, etcétera, etcétera, y cae la presión hasta la cara anterior del medio filtrante, o sea, PA menos P'. Entonces, para hacerla corta, y no la quiero hacer corta yo, sino en toda la bibliografía ocurre lo mismo, habla de la resistencia de la lona, ¿sí? Resistencia del medio filtrante. Y define la resistencia del medio filtrante, y todos dicen por analogía, entre P' y PB, o sea, a través de la lona, RM, define un RM
que es el equivalente al alfa de la torta. O sea, el RM es la resistencia del medio y el alfa es la resistencia de la torta, ¿sí? Entonces sumamos las dos resistencias y la caída de presión global, que es la caída de presión de la torta y la caída de presión del medio, es igual a la ecuación 16, ¿sí? El problema que ocurre aquí es que en lo que les estoy diciendo de la resistencia de la torta y del medio filtrante, la historia de este desarrollo habla de que la resistencia del medio filtrante dice que es muy importante al inicio de la filtración, ¿sí? Es decir, obviamente cuando nosotros tiramos el primer chorro de suspensión sobre la lona para que me filtre, evidentemente la resistencia que encuentra la suspensión es solamente la lona. Y a medida que se va acumulando sólido sobre la lona, se hace mucho más importante la resistencia al flujo del fluido en la torta que en el medio filtrante. Por eso, en esta teoría que estoy desarrollando por ahora, ¿sí?, habla de lo siguiente, que dice que pasado un cierto tiempo T de filtración, la resistencia del medio filtrante pierde total importancia frente a la resistencia de la torta. Con lo cual, pasado ese tiempo T, directamente despreciamos la resistencia del medio filtrante. ¿Está claro? Entonces, solamente es importante la resistencia de la torta. ¿Es correcto? No, no es correcto, pero digamos, es una cuestión válida para el análisis, ¿sí? El otro problema que tenemos con respecto a lo que sería el balance de masa de la filtración, porque recuerden que entra sólido más líquido, queda sólido contra la lona y pasa líquido. ¿Pasa todo el líquido? No, no pasa todo el líquido porque la torta queda mojada con el líquido, ¿sí? Otro aspecto importante que genera este tipo de cosas, es decir, que la torta quede mojada con el líquido de la suspensión, es la siguiente. Cuando el líquido es verdaderamente importante o cuando el sólido necesariamente tiene que estar privado totalmente del líquido que formaba la suspensión, al filtro se le hace un proceso de lavado de la torta. Es decir, la torta se lava con agua, le quita todo el líquido que hay en todo el líquido que está mojando el sólido, y esa filtración, porque el lavado es como una continuación de la filtración, es una filtración en sí, con lo cual esa filtración de lavado es siempre a P constante, ¿sí? Es siempre a P constante. Entonces vamos a definir C, que es la masa de partícula depositada en el filtro por unidad de volumen de filtrado, o sea, en kilos por metros cúbicos. Vamos a seguir en la otra parte. En un tiempo T, la masa de la torta es V por C, o sea, el volumen y C, que está definido, que dijimos que es la masa, ¿qué dijimos que era? La masa de sólidos, masa de partícula depositada por unidad de volumen de filtrado, ¿sí? Entonces la torta mojada, para poder incluir el líquido que moja la torta, vamos a hacer esta ecuación, que es C sub S sobre 1 menos masa de torta mojada sobre masa de torta seca,
menos 1 sobre C sub S sobre ρ. Entonces, en la 17 nosotros incluimos U y masa de torta, y nos queda, en masa en la 17 nos queda esta ecuación, donde tenemos la parte de resistencia del medio y la parte de resistencia de la torta. Entonces, habíamos dicho nosotros que en este proceso íbamos a empezar a filtrar, para la filtración a P constante, la 17 yo la convierto en esta, KPB más B, donde KP es todo lo que teníamos aquí, o sea, y B es RM, son dos factores. Fíjense esta ecuación, ¿la ecuación de qué es? AX más B, ¿verdad? ¿Es la ecuación de qué? ¿De una? Una recta. De una recta lineal. Señor. Y acá yo defino dos ecuaciones empíricas para alfa, donde es un alfa 0 menos delta P a la S, ¿sí? Y tiene mucha más aplicación la segunda, que es a la S1. ¿Por qué? Porque para bajas presiones, ¿sí? Para bajas presiones, alfa tiende a 0. En cambio, para bajas presiones acá no tiende a 0. Estas son dos ecuaciones que forman parte de la mística de Te juro por Dios de la materia operaciones unitarias 1. O sea, hay 25.000 ecuaciones que definen la alfa. Estas son las dos que yo las tengo, ¿sí? Y donde S son los factores de compresibilidad de los sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Para presión constante, siendo esta una ecuación de una recta, nosotros vamos a ver que esta es una rama de una parábola equilátera con origen desplazado del origen, o sea, esa parábola no pasa por el origen, y acá tenemos curvas características de delta T sobre delta B contra B a distintas caídas de presión, y de I a la primera es lo que definimos como B, y ¿cómo se llama? No se llama la inclinación, se llama la pendiente. La pendiente de delta P1 es lo que definimos K sub P, ¿sí? En este sistema que les acabo de hablar, decimos que ellos dicen que pasado un cierto tiempo T, la resistencia del medio filtrante no existe. ¿Por qué? Porque es tan grande la de la torta que inhibe la de la medio filtrante, es tan bajo que se lo anula. También hay una teoría de un tal señor Ruth, ¿sí? Que el tipo se puso en odioso y se puso en contra de Coe, de Clavenger, de Coseni, de todo esto, y dijo que en realidad la velocidad del flujo a través de los canales se veía impedido muchas veces por cuestiones electrostáticas con las partículas, con lo cual todo lo que decían los que no eran, todo lo que decían sobre flujo de fluido. Pido mil disculpas, perdón que le corte la explicación, pero le puedo pedir a un compañero llamado Martín que apague el micro, que lo tiene abierto, porque se está escuchando todo el barullo detrás y se me complica entenderle a usted. Sí, a mí también se me complica. ¿Ya está? Listo. Bueno, fantástico. ¿A dónde iba yo? Que el tal Ruth decía que había, digamos, como un tema de adhesión del fluido a los poros de los sólidos, con lo cual el flujo de fluido fracasaba a través de los canales, de acuerdo al análisis que hacían los otros autores. De todas maneras, eso que dijo Ruth nunca fue verificado, por lo cual sigue siendo lo que les acabo de decir, válido para el flujo de fluido a través de una masa de sólido. La filtración a velocidad constante
Ya habíamos dicho que de la ecuación n nosotros definimos una n' y nos queda esta ecuación, que es la de ecuación, la 19, es la ecuación de filtración a velocidad constante. Lo importante aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos que el fluido atraviesa los sólidos y debe vencer dos resistencias, inercia y deforma, ¿sí? Y la cuestión pasa por filtrar, primero, a volumen constante, aumentando la presión hasta un valor que miramos en el manómetro, paramos y seguimos a P constante, ¿sí? Eso es todo para el análisis de esta gente, digamos, uno de los análisis, donde ellos particularizan la cuestión de que pasado un cierto tiempo T de filtración, la resistencia del medio filtrante es despreciable, con lo cual solo hablamos de resistencia de torta. Me gusta más la teoría que les voy a dar dentro de 5 minutos, si me dejan ir a tomar un vaso de agua. Son las 6:59, a las 19:10 continuamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Listo, profe. Sí, profe. Sí, no. ¿Cómo? No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, qué malvado. No, yo lo estoy viendo. Creo que es parte de Pablo. Yo en sí lo estoy viendo claramente y estoy viendo la hoja. Sí, sí. No sé lo demás, si le pasa lo mismo. Está hablando de Coseni, ¿no? Sí. Sí, se ve Sí, tranquilamente acá. sí, profe. Ujú. Sí, se ve, Partiendo de Coseni, entonces Coseni define que la velocidad media de un fluido es igual a 1 sobre K, la constante de ¿qué? De Coseni, porque todo el mundo tiene un egocentrismo ecuacional que se ponen siempre las constantes con los nombres de ellos. La E minúscula que van a ver ahí, es la porosidad, E igual a épsilon la porosidad. SB es la superficie presentada al fluido, o sea, la cara anterior de la torta, la delta, menos delta P, la caída de presión. L minúscula, tengan cuidado con el análisis anterior, L minúscula es el ancho de la torta, o sea, de la torta depositada, o espesor de la torta, ¿sí? Entonces, de esa ecuación, Coseni toma AB, todo esto, la constante de Coseni normalmente se la toma aproximada a un valor aproximado de 5, ¿sí? De 5. Entonces, Coseni partiendo de 1 y manifestando lo mismo que manifestaban los otros, que básicamente el flujo de fluido a través de un seno de sólido es particularmente laminar, es tan lento que se puede considerar laminar, define U igual a una ecuación muy similar a las anteriores, donde B es volumen de filtrado recogido en un tiempo T, ¿sí? E es la porosidad, 5 es la constante, L es la torta depositada, U es la velocidad superficial del filtrado, ¿sí? Es la velocidad del filtrado, y B es el volumen del filtrado recogido en el tiempo T de café dentro de la taza. Luego reordeno y pongo 1 sobre A y defino R, que R es equivalente a la resistencia de la torta. ¿Se acuerdan alfa? Alfa, la resistencia media de la torta, y acá él no pone la parte de medio filtrante porque establece como prioritario el hecho de que el flujo del fluido a través de la masa de sólido es lo suficientemente lento como para considerárselo laminar, con lo cual sería el equivalente análisis que hacíamos anteriormente, que la constante K2 de la parte turbulenta era igual a 0. Entonces define R, que
tiene las mismas características del alfa que veíamos anteriormente, porque involucra la porosidad, involucra una constante y involucra una sección. Vamos al 2. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? 2 me puede hacer. Yo principalmente, en el caso anterior estábamos con una torta incompresible. En Sí, este caso, normalmente todos los análisis hablan de tortas incompresibles para que les cierre la matemática, ¿eh? bueno, yo principalmente para buscar la relación entre los dos casos que está planteando el anterior y este de ahora. Fíjese, en la próxima página yo le voy a dar digamos, a partir del análisis que hace esta gente ahora, usted va a encontrar las diferencias muy, muy significativas entre uno y otro análisis. Bueno, listo. Déjeme ver, acá está. Acá vemos la relación, esta gente hace una relación entre L, ¿sí? L que era el espesor de la torta depositada, y B era el volumen del filtrado recogido en el tiempo T. Entonces vamos a hacer una relación entre L y B, ¿sí? Masa de sólido en la torta filtrante es 1 menos epsilon A por L sobre ρ de la partícula sólida. Acá está la densidad del sólido. Y masa del líquido retenido en la torta filtrante es A por L por el ρ del líquido. Entonces, este hombre define un J. Define un J, ¿sí? Que es la fracción de masa de los sólidos en la suspensión original. O sea, los kilos de sólido en los metros cúbicos de suspensión que vienen a ser filtrados, ¿sí? Eso es J. Y genera esta ecuación, 1 menos N con J. Es decir, lo reacomoda de manera que la torta depositada en una filtración es esto, y el volumen del filtrado recogido es esto. Entonces, entre la ecuación 4 y 5 tenemos la relación entre L y B, ¿sí? Voy a definir me permito definir una variable que se llama la variable Colafigli, porque hay tantas B, B corta, B larga, B corta chica, B minúscula, B corta mayúscula. Entonces defino una variable que se llama vol, ¿sí? Esta variable que se llama vol es el volumen de torta depositada por unidad de volumen de filtrado, ¿sí? Volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado. O sea, el vol es el volumen de la torta, o sea, el ancho de la torta por el área, por unidad de volumen del filtrado recogido. O lo que es lo mismo decir que el espesor de la torta es igual al volumen de torta depositado por unidad de volumen de filtrado y por área, ¿sí? Dividido el área. Entonces, de la ecuación 5, vol lo definimos de esta forma. Y si colocamos el espesor de la torta L en la ecuación 3, me queda 1 sobre A derivado de R con respecto a T y esto, ¿sí? Y la 8, esta deviene de ese análisis anterior que hemos hecho, y es la relación básica entre la caída de presión, el filtrado recogido y el tiempo en que hemos recogido ese filtrado con esa caída de presión. ¿Está claro? ¿Puede repetirlo, profe? Entonces decimos que la 8 es la ecuación básica, es una ecuación básica que relaciona, es una relación básica entre la caída de presión, el café juntado en la taza y el tiempo que demoró en juntarse el café en la taza, ¿sí?
porque es una relación entre qué caída de presión provocó en el tiempo T la cantidad de café que tengo adentro de la taza. ¿Está claro? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Vamos a la siguiente. Este parece una hoja de un discurso, de un checato, porque las he escrito con letras muy grandes. La filtración a velocidad constante para este análisis, la filtración a velocidad constante dice que la derivada de B con respecto a T o B sobre T es igual a constante, con lo cual me queda la ecuación 9 devenida en la ecuación 10, que es la ecuación de la filtración a volumen constante para el análisis a partir de Cosseni. A presión constante, la filtración a presión constante, se integra, igual que en la otra, integra la 8, la ecuación fundamental de la filtración, y deviene en esta relación, donde dice que la caída de presión menos delta P es directamente proporcional a B, ¿sí? Bien. Este 12 deviene de dividir ambos miembros por B. Divido ambos miembros por B, la 11 por B, y me queda la ecuación 12, que es a presión constante. Y es una ecuación esta, la 8, perdón, ¿a dónde íbamos? Esta, la 12, es una relación lineal entre B al cuadrado y T, o T sobre B y B, ¿sí? Entonces, integro la 12 para T1, para un tiempo 1 donde circula un volumen 1, integro la 12 y me da esta ecuación 13, que la reacomodo de esta forma y que digo que esta 14 es una relación lineal entre B cuadrado y T, y entre delta T y delta B y B menos B1, ¿sí? ¿Me estoy comiendo algo? O sea, B menos B1 entre T y T1, ¿sí? Entonces esas son las relaciones lineales, y volvemos al viejo truco de delta T sobre delta B, B menos B1, que es la rama de una parábola equilátera con el centro desplazado del origen. Vamos a otro cuadro de ecuaciones. Esta teoría que parte de Cosseni, habla de que en realidad el medio filtrante es la tela más las primeras capas de sólido depositadas. ¿Por qué habla de eso? Porque ellos dicen que en función de cómo se depositan las primeras capas de sólido sobre la lona, va a ser la historia posterior de la filtración. Porque si nosotros baldeamos con mucha fuerza la lona con el primer baldazo de suspensión, puede ocurrir que los sólidos obturen los poros de la tela y deje de filtrar, no porque se rompa la tela, sino porque la tela está completamente tapada. Con lo cual, este análisis habla de que
el filtro verdadero no es solo la tela, sino es la tela más las primeras capas de sólido depositadas en la filtración. Y es una de las diferencias fundamentales con la teoría anterior que hablaba de una tela neta y de una torta neta. Acá hay una tela con primeras capas de sólido y dicen que el verdadero medio filtrante no es solo la tela, sino en la forma que fueron depositadas las primeras capas de sólido. Es decir, para dar un ejemplo social, si las primeras capas son los policías con una fila de policía con escudo de plástico, obviamente significa que las primeras capas se depositaron mal en la tela y el fluido que somos nosotros no vamos a poder pasar, o sea, han tapado la puerta que sería la tela para poder pasar. Entonces es muy importante, vuelvo a repetir, cómo se depositan las primeras capas de sólido. Por eso los filtros normalmente operan con un primer bombazo a baja velocidad de bomba para que se arme la primera capa, las primeras capas, que junto con la tela es el verdadero filtro. Entonces, acá dice, la tela y las primeras capas de sólido representan a un L mayúscula. Recuerden que en el análisis de Coseni, el espesor de la torta lo teníamos como L minúscula, ¿sí? Acá vamos a poner que la tela y las primeras capas de sólido es L mayúscula, donde L mayúscula es un espesor de torta equivalente, o sea, la tela junto con las primeras capas equivalen a un cacho de torta que, digamos, aumenta la resistencia al flujo de fluido, pero directamente no despreciamos la resistencia del medio filtrante como la despreciaba la otra teoría que decía que pasando un cierto tiempo T, la resistencia de la tela era tan baja con respecto al del medio filtrante, perdón, con respecto a la torta, que se podía despreciar la resistencia del medio filtrante. Acá esta teoría que parte de Coseni no dice que en realidad la tela y las primeras capas, que son el verdadero medio filtrante, es un equivalente de espesor de torta que hay que agregar, ¿sí? Obviamente, SL, espesor de torta equivalente, dependerá del tipo de sólido, de la forma, de la calidad, si es fofín o no, o sea, si forma tortas muy compresibles o no. Entonces, esos normalmente son datos que son experimentales. Entonces, vamos a establecer un flujo de filtrado a través de la tela y la torta combinada, que es la misma ecuación 3 donde hemos agregado al espesor de la torta, que era la L minúscula, esta L mayúscula que es torta equivalente, que es la primeras capas de sólido y la lona, ¿sí? Entonces me queda esta ecuación 16, ¿sí? En la cual la integramos para T0, para un tiempo 0 y recogido 0, y un tiempo T1 y un volumen recogido B1, para una filtración AB constante. Denme un segundo que me está faltando. La integración de la 16 nos da, para estos límites, para filtración AB constante, nos da, denme un segundo, 7.
Y para los límites T, T1 y B, B1, y T igual a T y B igual a B, para filtración a P constante. O sea, los anteriores límites de la integración eran para volumen constante y estos son para P constante. Para volumen constante, la ecuación termina siendo esta, y esta otra, un medio, es la ecuación para P constante, ¿sí? Tengan en cuenta también que en el análisis se suele realizar ¿Profe? sí, Quería consultarle en la ecuación de P constante, ¿por qué hay un delta P si en teoría la presión es constante? ¿cómo? Hay una Y no- caída de presión, es una caída de presión, sí, o sea, la sí. caída de presión se fija una caída de presión, ¿sí? Siempre hay una caída de presión, pero... Siempre una caída de presión que indica, este es a B constante, ¿sí? Y a volumen constante también, porque es digamos, la identidad de la fuerza que estamos haciendo para producir la filtración, ¿sí? Cuando es a P constante, ese delta P siempre es constante, a P constante, ¿sí? Es decir, en B constante lo modificamos, en P constante lo clavamos, ¿sí? Bueno, lo entiendo. Y vamos a la 13. ¿Dónde está la 13? Que ahí yo cometí un error, una burrada, porque es conceptual la ecuación 13. No, no es la ecuación 13. Deben un segundo. Sí, en la ecuación 13, fíjense, nadie se dio cuenta, y yo tampoco. O sea, en la ecuación 13 ocurre esto, es B menos B1, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve, Vos- profe. Bien. Profe, ¿Por qué B menos B1? Porque dice que las filtraciones que a P constante que se adoptan usualmente en todos los sistemas de filtración, para hacer una evaluación del volumen del filtrado recogido es la siguiente. O sea, a P constante nosotros recogemos un filtrado B al cuadrado. Pero hay otro volumen de filtrado recogido que es el filtrado recogido que vamos juntando desde la P0 a la P constante, ¿sí? Cuando nosotros vamos incrementando la presión para llegar a presión constante, ¿sí me siguen? Nosotros vamos incrementando la presión, llegamos a P constante y evaluamos el volumen del filtrado recogido a P constante. En realidad hay un B1 que es esto, y perdón infinitamente, perdón, me lo comí, es que es el volumen de la parte que significó llegar desde 0 a P constante, ¿entienden? Hola. sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. O sea, nosotros hacemos, de nuevo les pido disculpas, me la comí. B2 es el filtrado recogido y B1 en realidad es un filtrado recogido que se recogió en la etapa de llegar a P constante. O sea, que ese B1 sería prácticamente un volumen, digamos, no lo tomen así, pero es prácticamente un volumen recogido a B constante, ¿sí? Porque hemos ido aumentando la presión. El B, el B solo, sin el subíndice 1, es el volumen real recogido en la etapa de P constante. Este B1 es el filtrado que hemos recogido en
el intervalo desde la primera presión hasta llegar a la P constante. Por eso, cuando hablamos a P constante, debemos descontar el volumen que hemos recogido para llegar a P constante. Hasta yo me confundo. ¿Está bien lo que dije? ¿Me entendieron? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Con lo cual, también está el tiempo en la P constante menos el tiempo que demoró en llegar a P constante, ¿sí? Y de ahí sigue el análisis a partir de ahí, y ahí están las relaciones lineales. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a ver si... No, esto no sirve. Profe, después va a subir todo. Yo subo todo, quédense tranquilos, yo les subo todo. Todo va a la autogestión o al aula virtual. Eso se los paso enseguida, ¿sí? Listo, listo. Entonces tenemos que las diferencias entre las dos teorías es una, pasó un cierto tiempo T, el medio filtrante se desprecia la resistencia y solo es torta. Acá no, acá es la torta y las primeras capas de sólido depositado son el verdadero medio filtrante, que significan un agregado de espesor de torta que era la L mayúscula, ¿se acuerdan? O sea, La T L, de primeras capas profe. era la L. O sea que a la L, al espesor de torta común, le agrego un L, que es el significado de la... o sea, pasa todo, esta teoría pasa todo resistencia de torta, o sea, no se pone a cuestionar la tela, la torta. Acá dice, es todo torta, ¿sí? Bien, esas son las dos principales teorías de filtración. Y vamos a terminar, a ver si puedo conseguir, tengo... No, bien. Lo que voy a ver ahora es si consigo levantar las fotos, los gráficos o dibujos de los distintos tipos de filtro, y la clase que viene nos queda solamente los dos tipos de filtración que son distintos, que sería la filtración centrífuga y la filtración continua. Por eso, si me dejan un ratito, quiero ver si tengo las fotos de